Bien, cuando hablamos de habilidades y destrezas, estamos hablando de actividades que se desarrollan durante nuestro desempeño como seres humanos, desde que nacemos hasta que fallecemos. Entonces, es importante considerar qué son habilidades y qué son destrezas dentro de nuestro desempeño psicomotor. Cuando hablamos en específico de habilidades, vamos a hablar de que estas son el conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde el día en el que nosotros hemos nacido. Por lo general, cuando nosotros trabajamos habilidades, vamos a hablar de actividades comúnmente desarrolladas en lo que es nuestro desempeño social y nuestro desempeño psicoemocional. Una habilidad va a permitir al ser humano generar autonomía, pensamiento, relación y capacidad de manipular, ya sea objetos o ya sea alguna herramienta en especial. En ese sentido, la habilidad, cuando hablamos de generar alguna actividad, va a considerar una clasificación. Vamos a hablar de actividades cognitivas, actividades sociales y habilidades físicas. Hablamos de actividades o habilidades cognitivas cuando se van a generar procesos en el que se van a activar la memoria, la rapidez del pensamiento, la deducción lógica, el manejo del lenguaje, por ejemplo, la actividad, los idiomas, etc. Cuando ustedes, por ejemplo, pueden hablar más de 2 o 3 idiomas, quiere decir que ustedes tienen una habilidad cognitiva. Cuando son activos para lo que es una lectura rápida, cuando pueden resolver con facilidad procedimientos matemáticos largos, ustedes están desarrollando una habilidad cognitiva. Si hablamos de habilidades sociales, son aquellas personas en las que la facilidad de comunicación con otros individuos se va a dar de manera espontánea. Aquellos que tienen habilidades sociales, por ejemplo, son líderes, son aquellos que generan empatía, son aquellos que pueden convencer a las personas de realizar ciertas actividades. Y si hablamos de habilidades físicas, vamos a decir que son aquellos que tienen un manejo corporal máximo. ¿Qué quiere decir? Un equilibrio entre el desenvolvimiento de sus extremidades, tanto superiores, inferiores, y posicionamiento de la cabeza. Entre ellos vamos a destacar, por ejemplo, aquellos que son súper deportistas, atléticos, o que desempeñan actividades en el baile, la acrobacia, son aquellos que tienen habilidades físicas. Entonces, considerando estas tres actividades de habilidades, todo ser humano tiene por lo menos desarrollada una de estas tres áreas, ¿no? Cognitiva, social o física. Pero todos tenemos una habilidad en específico. Ahora, les decía que estas nos van a proporcionar como seres humanos autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener la capacidad para manejarnos y conocernos a nosotros mismos. Asimismo, también poder determinar cómo somos, cómo reaccionamos y cómo interactuamos. Nos va a permitir manejarnos de manera independiente en función a nosotros mismos y nuestro entorno. Hablamos también de que nos va a permitir generar lo que es la empatía. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad para poder percibir y entender
a los demás y a nosotros mismos. Es la capacidad en la que nosotros nos ponemos en el zapato de la otra persona y podemos comprender su situación. Y asimismo, nosotros tratamos de comprender la forma en la que reaccionamos. Nos permite lo que es la relación social a través de la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de poder transmitir información de diversas situaciones o índole de manera rápida, eficaz y precisa. Asimismo, nos va a permitir desarrollar lo que es el pensamiento, ya sea un pensamiento creativo en el cual vamos a poder hallar soluciones innovadoras a ciertos problemas y expresar de manera profunda esta solución a través de símbolos, signos o formas originales. Pero también nos va a poder permitir generar un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Percibir los problemas subyacentes a un modo más bien de pensamiento o discurso para poder discutirlos, ¿no es cierto? Y así poder elaborar sus implicaciones, sus consecuencias, causas, o etcétera. Entonces, cuando desarrollamos un pensamiento crítico, son aquellas personas que tratan de resolver a través del diálogo ciertas situaciones. Y cuando desarrollamos un pensamiento crítico, son aquellas que resuelven las situaciones a través de símbolos. ¿Qué quiere decir? Bueno, malo, listo, finalizado, o son aquellas que resuelven rápido, ¿no? Ya se cayó, bueno, directamente al hospital. Se fracturó un diente al dentista, ¿no? No trata de generar cuáles son las consecuencias ni nada, ¿no? Busca una solución inmediata. En cambio, el crítico trata de ver por qué ha sucedido esa situación o ese problema. Ahora, también las habilidades nos permiten tomar decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Poder elegir un criterio o una actividad de manera más consciente. Asimismo, las habilidades nos pueden ayudar a lo que es el manejo de problemas y conflictos desde una perspectiva personal. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad que vamos a tener de negociar o flexibilizar cierta situación en función a un beneficio personal o a un beneficio en conjunto. Y el manejo de situaciones nos permite autocontrolar de manera más saludable nuestras emociones y obviamente disminuyendo cualquier factor de riesgo. Entonces, si nosotros consideramos estos aspectos, la psicomotricidad va a desarrollar habilidades o actividades psicomotoras finas y gruesas. Esas psicomotoras finas hacen relación a todo el desempeño que vamos a tener en lo que es el manejo de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios y de nuestros ojos, y aquellas actividades psicomotoras gruesas donde hay una integralidad del manejo de todos los segmentos corporales. No se olviden que las habilidades son el conjunto de destrezas, Y cuando hablamos de destreza, hablamos de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para desarrollar algún movimiento, para saltar en los pies, para saltar sobre un pie, para poder cerrar un ojo, guiñar un ojo, etc. Entonces, vamos a decir que una destreza hace referencia a la capacidad aprendida que tiene una persona para poder realizar para poder realizar una actividad de manera más ágil, fácil y rápida, generada con nuestro propio cuerpo, ya sea considerando una destreza motora o una destreza intelectual. Por ejemplo,
Una destreza motora, saltar sobre un pie. Una destreza intelectual, cuando respondemos cuánto es 2 por 2, 4. Entonces, esa habilidad de respuesta se denomina destreza. Y la destreza es en su conjunto, cuando podemos saltar en un pie, saltar en dos pies, mover las manos al mismo tiempo, cerrar los ojos, esas destrezas en conjunto van a generar una habilidad. Vamos a considerar una habilidad física. El hecho de que ustedes, por ejemplo, puedan jugar al fútbol y tengan un desempeño motor efectivo, ha utilizado varias destrezas motoras. ¿Cómo qué? Cómo generar un trote rápido, ha permitido la coordinación mano-pie para desenvolverse en el campo de juego, ha activado las destrezas visuales para estar en contacto visual con la pelota, ¿no? Todas esas actividades que se van haciendo en un solo momento son destrezas motoras reflejadas en la habilidad de jugar fútbol, ¿no? En una habilidad física. ¿Hasta ahí está claro? Chicos, ¿hay alguna duda? No, Liz. Bien, entonces continuamos. Si hablamos de lo que es la psicomotricidad y hablamos de destrezas, vamos a ver que tenemos destrezas finas y destrezas gruesas, que en sumativa también van a dar habilidades finas y habilidades gruesas. Entonces, ¿qué será la psicomotricidad fina y qué será la psicomotricidad gruesa? Como ustedes pueden ver en la pantalla, les he puesto una imagen de un niño parado sobre un pie en la que describo psicomotricidad gruesa. Cuando hablamos de grueso significa de los movimientos macros, de los movimientos más globales y estandarizados. Esto hace referencia a las habilidades que tenemos para realizar movimientos generales en el amplio desempeño de nuestro cuerpo, como levantar un brazo, estar sobre un pie, caminar, etcétera. Esos movimientos amplios con los segmentos corporales trabajando de manera general se denomina actividad motora gruesa. La mayoría de los seres humanos tenemos un desempeño motor grueso bien desarrollado. En cambio, cuando hablamos de psicomotricidad fina, hablamos de movimientos más precisos. Hablamos de segmentos corporales en los que se necesita bastante energía para manipularse por sí mismos o para manipular objetos. En este sentido, la motricidad fina va a necesitar de la coordinación al mismo tiempo de músculos, huesos, articulaciones, actividad nerviosa para desarrollar actividad más precisa. Van a integrarse varios movimientos a la vez de los segmentos corporales más pequeños. En este caso, por ejemplo, la pinza fina, ¿no? En la cual vamos a necesitar activar todos los músculos de la mano en diferentes movimientos y ángulos para poder coger una aguja, un lápiz, etc. Lo propio sucede en los pies. Para poder generar los movimientos de pisada y que los dedos se adapten al zapato, ya sea en punta, tacones, etc., vamos a tener un desempeño motriz fino. Lo propio sucede en los ojos. Cada parpadeo genera un movimiento motor fino. En el momento en el que ustedes empiezan a hablar, también se generan movimientos finos en los labios, en los órganos de la fonación, para poder vocalizar cada palabra. Ahora, es importante desarrollar actividades finas, pues
en su momento, o más bien en todos los momentos de nuestra vida, necesitamos de estas habilidades para poder cumplir las funciones vitales básicas, como la alimentación, el aseo, etcétera. Sin actividades motoras finas, la vida se nos complica para poder generar ese autocontrol, esa independencia, esa autonomía. ¿Por qué? Porque vamos a depender de los demás, por ejemplo, para alimentarnos, para cortar un alimento, etc. Por eso, cuando nosotros vamos creciendo, nuestras habilidades finas todavía son vagas, eh, están primitivas. Sí tenemos actividad gruesa, pero actividad fina necesitamos estimularla. Por eso cuando uno accede, por ejemplo, a las guarderías, al pre-kinder, al kinder, ¿qué es lo primero que estimulan? Habilidades finas para poder coger un cubierto, un lápiz, ¿no? ¿qué actividades nos hacen hacer? Nos hacen hacer toronditas de papel, nos hacen pintar con los dedos, nos hacen insertar fideos dentro de una lanita, etc. Esas son actividades motrices finas que están siendo trabajadas con el propósito de que nosotros podamos agarrar un lápiz o un lapicero y iniciar la escritura, por ejemplo, ¿no? Esas actividades motrices que nos hacen realizar en los primeros años educativos son para estimular en este caso, la escritura. Entonces, las habilidades finas se van a ir desarrollando, no es que nacemos con habilidades finas, sino vamos a ir desarrollándolas a lo largo de nuestra formación en los primeros años de vida. Si nosotros desempeñamos estas habilidades, vamos a poder, como les decía hace un momento, ser autónomos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer lo que nosotros creamos que es pertinente en cada etapa. Además de eso, desarrollar actividades motoras finas y gruesas nos permite generar una disciplina en nuestro desempeño. Ser perseverantes, tolerantes a la frustración y regular nuestra emoción. Asimismo, nos ayuda a desarrollar nuestra orientación espacial, organizarnos en el mundo, ubicarnos si estamos arriba, abajo, delante, atrás, derecha e izquierda. Y finalmente nos ayuda a generar lo que es la fuerza, nos ayuda a desarrollar nuestra salud psíquica y corporal. ¿Cómo se van a desarrollar estas actividades? Por lo general, se van a desarrollar desde el momento en el que nosotros llegamos a la vida hasta el momento en el que estamos en la escolaridad. Vamos a empezar a desarrollar siempre actividades motoras gruesas primero, ¿no? ¿Cuáles son aquellas actividades motoras gruesas? Desde que nacemos, flexionar piernas, rodillas, vamos a hacer una flexión de los miembros superiores, vamos a hacer puño y nos vamos a poner en posición fetal. Después vamos a desarrollar la lateralización, derecha o izquierda. Una vez que desarrollamos eso, desde el momento que nacemos, empezamos a activar algunos procedimientos finos, como cuáles: la succión, que se va a desarrollar en la parte orofacial, en la que vamos a tener que combinar movimientos de los labios y la lengua para poder alimentarnos, ¿no? En el proceso de la lactancia. Esto se va a mantener hasta los 6 primeros meses de vida. Después, cada actividad va a ir generando una especialización más fina. Si mantenemos el ejemplo de la lactancia, que al principio es simplemente un reflejo de succión y luego se convierte en una actividad fina, cuando empezamos nosotros a alimentarnos, que sucede, como les decía, hasta los 6 meses, nosotros ya tenemos la capacidad de abrir y cerrar la boca, la capacidad de generar prensión, o sea, como una acción de masticación con las encías, para ir degustando nuestros primeros alimentos.
esas actividades van desarrollando lo que es la psicomotricidad fina en la parte orofacial. Ya más adelante se van a ir desarrollando actividades más finas, como es el hecho de silbar, el hecho de soplar, el hecho de reír, que son actividades finas que son parte del sistema fonador, ¿no? Y la cavidad orofacial. Entonces, ¿cómo se desarrollan? A partir del tiempo de evolución cronológica por la que nosotros vamos pasando. Así como nosotros tenemos un desarrollo cronológico para la alimentación, por ejemplo, que es lactancia exclusiva hasta los 6 meses, también tenemos una actividad de estimulación a partir de eso. Entonces, de 0 a 6 meses no voy a estimular la alimentación, ¿no? Voy a estimular más bien el reflejo de succión para que el niño pueda autoalimentarse. A partir de los 6 meses se va a hacer la estimulación de la alimentación para que el niño pueda alimentarse con otros alimentos y vamos a dejar de lado el reflejo de succión para el autocontrol de la boca, ¿no es cierto? La masticación, los movimientos linguales para generar el bolo alimenticio, etc. Ya más adelante, la deglución ya se va, la alimentación, la deglución ya se va a convertir en una actividad diaria desarrollada y vamos a ir estimulando de manera más superior con lo que es la vocalización, el lenguaje, el conocimiento de las palabras, para que el niño pueda utilizar este elemento vocofonador en la expresión orofacial. Cuando el niño empieza a hablar y empieza a ser más nítidas sus palabras y sus oraciones. Si ustedes ven, el mismo sistema ha ido trabajando y desarrollándose hasta generar un tipo de maduración, pero cada una de estas en su etapa, que quiere decir en función a su edad cronológica. Yo no puedo nacer hablando, ni puedo nacer comiendo una pierna de pollo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está todavía listo y no está dentro del desarrollo cronológico realizar esas actividades. La psicomotricidad fina, entonces, se va a dar gracias a una maduración neurológica por la que vamos a ir pasando en función de cada etapa de nuestra vida. Primero, esta maduración tiene que darse en todas las áreas cerebrales, pero también se va a dar esta maduración gracias a la actividad cognitiva que tiene nuestro cerebro, de un aprendizaje para generar una respuesta. ¿Cómo se desarrollan? Se van a desarrollar en lo que es la primera infancia. Toda actividad va a ser desarrollada con coordinación y precisión. Por lo general, la escuela infantil, que es la primera infancia, es donde se van a desarrollar estas actividades y habilidades dentro de los procesos de socialización. Gracias a esto vamos a poder desarrollar la coordinación visual, auditiva, motriz y el ritmo. El objetivo es llegar a estimular esta área a través de actividades básicas donde se utilizan los juegos, canciones, competiciones y bailes. Ahora, para la siguiente semana, ustedes chicos van a desarrollar actividades de estimulación fina y estimulación gruesa, considerando que van a estar en una edad entre los 0 y los 3 años. Todos van a tener una actividad psicomotora gruesa y una actividad psicomotora fina asociadas al lenguaje, a la escritura, a la alimentación, a la marcha, en la que se van a utilizar juegos, canciones, competiciones y bailes. Ustedes van a desarrollar, voy a poner en el WhatsApp ciertas actividades. Por ejemplo, voy a indicar que uno de ustedes estimule la marcha. Voy a pedir que uno de ustedes estimule la marcha con canciones, o voy a pedir que uno de ustedes estimule el lenguaje a través de juegos,
o voy a pedir que uno de ustedes estimule, por ejemplo, el brinco sobre un pie a través del baile, etc. Entonces ustedes van a desarrollar una actividad que dure aproximadamente entre 5 a 8 minutos, en la cual tengan como grupo de trabajo a sus compañeros en el curso y desarrollen esta actividad, para ver si ustedes han entendido qué es la psicomotricidad fina y qué es la psicomotricidad gruesa. Pero lo vamos a hacer a través de lo que son las actividades lúdicas, que es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar como herramientas cuando trabajemos con niños.